Bueno, gracias nuevamente a todos por estar acá en este hermoso día, que podrían estar caminando por la playa. Y bueno, nos vamos a, en vez de caminar por la playa, vamos a disfrutar de un paseo por el universo de la ciencia ficción, género que particularmente a mí me apasiona. Creo que crecí en cierta manera como si fuera una planta con un tutor, y ese tutor fue este género de la ciencia ficción. Bueno, les agradezco a ustedes, les agradezco a la Feria del Libro por darnos esta posibilidad de participar. Nosotros somos el movimiento Zeitgeist, y ya hace unos 3 años aproximadamente que activamos en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, mi nombre es Claudio Falaschini, y estoy junto a Alejandra Austinelli, a la profe de letras, que bueno, es un libro andante, así que nos va a explicar y va a ser nuestra guía en este recorrido en la literatura de ciencia ficción. Primero, no es el núcleo de la charla en sí, vamos a hablar de ciencia ficción, vamos a hablar de utopías. No es el núcleo de la charla, pero quiero, de cierta forma, comentarles de qué se trata el movimiento para aquellos que es la primera vez que toman contacto con nosotros. Si bien hace 3 años, como yo les dije recién, que estamos en la ciudad de Mar del Plata, y que de manera mensual, ya desde este año 2012, estamos generando eventos de difusión de nuestro tren de pensamiento. Igualmente es muy difícil y tampoco es muy seductor el hablar de ciencia, hablar de tecnología en estos momentos. Por lo tanto, sabemos que la penetración o el conocimiento que pueden tener del movimiento no es del todo popular. Así que bueno, también aprovechamos esta ocasión para que nos conozcan. El movimiento Zeitgeist en realidad es un movimiento que, si bien en Mar del Plata hace 3 años y medio que existe, a nivel global también es un movimiento muy joven, tiene solamente 4 años y pico de vida. Y nació luego de un documental homónimo, para quien no lee o no sabe cómo se describe, está ahí en nuestro póster, que la palabra Zeitgeist significa en alemán el espíritu del tiempo. Eso es el nombre literal del movimiento, el espíritu del tiempo. Ahora bien, ¿qué quiere decir Zeitgeist? Indica el clima imperante o las condiciones imperantes sociales y culturales de una época predeterminada. Es decir, el Zeitgeist, si tenemos que hablar del Zeitgeist de la mitad del siglo XX, coincidirán muchos conmigo que estaríamos hablando de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y todo el clima de posguerra, ¿no? Y la Guerra Fría que vino después. El Zeitgeist del principio del siglo XXI, que es donde estamos nosotros parados, bueno, creo que si prendemos las noticias vamos a ver que es el colapso del sistema financiero internacional, el resquebrajamiento del sistema capitalista, que es algo que ya se viene sucediendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y las consecuencias de este sistema capitalista, que es el impacto medioambiental del ciclo de producción, consumo y descarte de este propio sistema. Bueno, el movimiento Zeitgeist lo que hace es, desde este documental, que en cierta manera genera el movimiento de manera espontánea, lo que hace es tener una visión de este Zeitgeist del siglo XXI y tratar de encontrar, digamos, los motivos por los cuales, estén sucediendo todas estas cosas que suceden, ¿no? ¿Por qué está pasando lo que pasa? Y el análisis que toma el movimiento trata de ser no parcial, como las aproximaciones puede tener, qué sé yo, determinados movimientos políticos o ecológicos. La aproximación que trata de tener el movimiento hacia los problemas, hacia el Zeitgeist, es una mirada, nosotros decimos en zoom out, eso es una mirada amplia de todo el panorama, y entendiendo exactamente cuál es este panorama o esta disposición de eventos, encontrar la raíz de los problemas. Y para encontrar esta raíz de los problemas utilizamos como método de análisis a la ciencia, al pensamiento crítico, al pensamiento racional, y sobre todo a una mirada escéptica, ¿no? O sea, el movimiento no se basa en dogmas de ningún tipo. Bueno, ¿por qué toda esta historia? Porque
el movimiento utiliza a estas herramientas para analizar la sociedad, pero a su vez también utiliza estas herramientas para proponer una mejora o una solución a esta sociedad. Y acá empieza la palabra utopía a sonar en la charla, es decir, nosotros consideramos que el planeta, en el estado que está, con los recursos que tiene y con el estado del arte y de la tecnología que tiene, podría estar en otra situación. O sea, el hecho de que haya guerras, que haya hambre, que exista el hambre, que exista la tanta desigualdad e injusticia, es absurdo. Es absurdo existiendo los recursos que existen, es absurdo existiendo la tecnología que existe y el desarrollo científico que existe. Nuestra misión, entonces, como movimiento, es justamente educar en esos valores, tratar de instalar en la sociedad, tratar de instalar en el colectivo, en el pensamiento de la sociedad, esta forma de pensar basada en estos valores que nosotros nos movilizan, lo que es el pensamiento crítico científico, el método científico. Y esta forma de pensar, justamente, nos lleva a imaginar una sociedad distinta, una sociedad en donde las desigualdades no existan y en donde nosotros lo llamamos Proyecto Tierra, ¿no? Es como si tomáramos al planeta nuevamente de cero y construyéramos una nueva sociedad basada justamente en los entendimientos de la ciencia y la tecnología. Una forma de hacerlo, una forma de tratar de entenderlo y una forma de tratar de hacer esta gimnasia es la ciencia ficción. La ciencia ficción nos provee de herramientas de análisis justamente basadas en la ciencia, pero a la vez también nos deja libre la imaginación para viajar por universos que se nos ocurran, inexplorados, que son los que vamos a recorrer ahora con Alejandra. Y una cultura, lo que es un hecho, ¿no? Una cultura con personas formadas, con pensamiento crítico, son personas que primero son menos posibles de ser engañadas por falsa información o por manipulación de la información. Y personas que estén alineadas a esta forma de pensar también son personas que puedan aceptar que es posible esta utopía que nosotros planteamos. Bueno, ahora bien, los objetivos de esta charla son particularmente estos. Es primero, lo más sencillo, que se lleven una lista de lectura de ciencia ficción que nosotros recomendamos. Por supuesto va a ser algunos libros y seguramente ustedes nos van a proponer otros, pero bueno, en el espacio de tiempo que tenemos tampoco podemos hacer un viaje demasiado largo. Otro de los objetivos de esta charla es para quienes no hayan nunca caminado el camino de leer ciencia ficción, que hagan el intento, que se metan a investigar este mundo de fantasía, que para mí es el mejor de los dos mundos. Es el mejor de los dos mundos porque, por un lado, nos libera la imaginación para acceder a cualquier tipo de universo que se nos ocurra en tiempo y espacio. Pero a la vez, esta construcción tiene la mejor caja de herramientas, a mi juicio, que es justamente el conocimiento científico, que siempre viene como bonus dentro de todo libro de ciencia ficción, ¿no? Por otro lado, lo importante de leer ciencia ficción es que en cierta forma instala el lenguaje e instala la forma de pensar que en el futuro vamos a utilizar. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver ejemplos de predicciones que la ciencia ficción tuvo en la literatura, que luego se hicieron realidad. Bueno, y ahora, antes de pasar a que Alejandra nos cuente un poquito sobre literatura utópica en esta rama de la ciencia ficción especulativa, me gustaría entrar en una fase de desambiguación, o sea, que todos entendamos qué es la utopía o qué entendemos por utopía, como para saber de lo que estamos hablando, ¿no? La palabra utopía la acuñó, la utilizó por primera vez Tomás Moro, un escritor renacentista ya por 1516. Ustedes imagínense la época, ¿no? Sistemas políticos monárquicos, descubrimiento de América, y esta persona estaba escribiendo un libro sobre una isla que se llamaba Utopía, que tenía un sistema de gobierno completamente distinto a
a lo que era común en su época, ¿no? Tuvo, justamente por su osadía, no tuvo un final feliz. Tomás Moro, él y su cabeza terminaron en lugares separados, como era común en esa época. Pero bueno, quiero mencionar qué significa utopía. La palabra utopía la etimología de la palabra viene del griego. Topos, o sea, al final de utopía, digamos, el sufijo de la palabra utopía, topos significa lugar. Y se supone que la U de utopía puede venir o bien de outopía o utopía, que en griego ou significa no, es una negación. Entonces en ese caso la utopía sería un no lugar, o bien de eutopía, que significaría un buen lugar. Actualmente la palabra utopía, bueno, se utiliza con esa doble acepción, de un buen lugar que no existe, que existe sí en la mente. Vos vas a hablar, Ale, del cuento de Tomás Moro. Bueno, hasta acá llega mi cháchara, los dejo con Alejandra, que les va a contar un poquito sobre las distintas obras de literatura de ficción utópica y distópica también. Distopía es una utopía, un lugar malo en realidad. Distopía sería un mal lugar, sería la traducción. Así que bueno, los dejo con Ale. Bueno, lo que vamos a tratar es también ver de dónde viene la ciencia ficción. Si bien se empieza a conocer desde la década del 20 como un género menor, un género de historietas, de revistas, fue un subgénero dentro de la literatura que poco a poco fue tomando cuerpo, fue tomando peso, y la crítica fue dándole un lugar hasta que hoy por hoy se haya convertido en una literatura que representa a la sociedad y representa lo que la sociedad quiere, lo que no, lo que desea, sus temores, sus miedos más profundos. Recién en 1926 Hugo Gernsback quien acuñó el término science fiction para denominar este género, que utilizaba la ciencia y la tecnología como base para explicar su razonamiento, y por eso también se llaman los premios Hugo a los premios de mayor categoría de la ciencia ficción, que lo han ganado autores argentinos como Adolfo Bioy Casares, por ejemplo. Si bien partimos en que la literatura siempre fue un vehículo para entender qué es lo que estaba pasando en el momento histórico, ya sea política, social, religiosamente. Si vamos a fines de lo que es el siglo XVIII y principios del siglo XIX, estamos con plena etapa romántica, donde el hombre trata de escapar el exceso de racionalismo que había en la época, volcándose a aquellas cosas que no tenían gran explicación, la parte negativa humana, lo demoníaco, lo tenebroso, lo onírico, y desde ese espacio surgen grandes obras como se conocen como Drácula, como Frankenstein, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero también vamos a ver que también en esas obras empezamos a encontrar el germen de lo que hoy llamamos ciencia ficción. Ya en siglo XIX nos volcamos a lo que es la contraparte del romanticismo, que es el movimiento realista. El movimiento realista decimonónico del siglo XIX trató de escapar a todos los excesos, esa vulnerabilidad, esa subjetividad que había durante el romanticismo, y lo que hizo fue volcarse a una literatura que incluso se llamó de reflejo, porque trataban de retratar lo que pasaba en la sociedad de una manera de crítica. Ya siglo XX, lo que encontramos en la ciencia ficción sí es como un paso a medio camino de estos dos excesos del romanticismo y del realismo, y encontramos una literatura que sí inventa mundos posibles, sí inventa mundos alternativos, no fieles a la realidad, pero que buscan la ciencia y la tecnología las bases de que esos textos que leamos no sean verosímiles. Cuando hablamos de verosimilitud hablamos de cualquier texto que sea parecido a la verdad y que nosotros como lectores tomemos como probables. La principal base de la ciencia ficción es colocar todos sus textos en el futuro. El futuro les permite tomar pequeños avances científicos y tecnológicos que se conozcan o son probables y magnificarlos.
lo que esto estamos hablando con el tema del futuro permite algo que sucede en los textos de ciencia ficción que se llama la anticipación. Muchos textos de ciencia ficción, como después Claudio le va a demostrar una pequeña listita que tenemos, han hablado antes de cosas que todavía no habían sucedido. Por ejemplo, Verne y el viaje a la luna. Para buscar el germen donde podemos hablar del primer texto que demuestra ciencia ficción, hablamos de uno de los textos fantásticos más conocidos, que es Frankenstein. Mary Shelley en 1818, ¿sí? Como una contraparte y una crítica a la ciencia. Estamos hablando de un momento donde se tenía temor a la modernidad, donde se rechazaba la fe ciega en la ciencia, donde se criticaba los excesos y los límites de hasta dónde se podía llegar, tanto en la ciencia, en la investigación, como en la experimentación. También estamos hablando de una época de industrialización que trae en la mente corrupción, cosas nuevas que estaban pasando. En una noche instada por Lord Byron a escribir una historia de horror, se escribe lo que es Frankenstein, ¿sí? ¿Qué está pasando en ese mismo momento? En 1818 se descubre lo que es el galvanismo, por ejemplo, del italiano Luigi Galvani, que era la descarga eléctrica de los propios animales, o Alessandro Volta, que también lo que hace es descubrir que las descargas eléctricas provocaban contracciones en los músculos de los cadáveres. Si todos más o menos conocemos Frankenstein o han visto una película, aunque no hayan leído el libro, saben que trata de un científico obsesionado por crear vida a través de materia inerte, o sea, a través de cuerpos muertos, juntar sus partes y a través de la electricidad provocar que este engendro viva. Tenemos entonces acá por primera vez un texto que, si bien trata de algo sobrenatural, le da una cierta base científica y tecnológica que lo hace más creíble. Durante el siglo XIX también aparece otro de los exponentes, los pilares que van a dar paso a la ciencia ficción, que es el francés Julio Verne, quien construye lo que es la verosimilitud a partir de sus conocimientos científicos. Por ejemplo, su primo, Garcet, que era un matemático, es el que lo ayuda y hace los cálculos exactos que aparecen en 20.000 leguas de viaje submarino. Además de tener una gran lectura y un bagaje científico que pasaba desde vulcanólogos, minerólogos, Edwards, Audouin, ¿sí? O sea, no estaban escribiendo en base a nada, sabían de qué estaban hablando, buscaban material y lo ponían en sus libros. Un paso más adelante ya vamos a encontrar lo que es Wells, ¿sí? Herbert Wells estudió ciencias naturales y fue el primer autor que en sus libros planteó la visita interplanetaria, o sea, planteó la llegada de los extraterrestres en el libro La Guerra de los Mundos. Es el primero que plantea que los extraterrestres nos visitan a nosotros. Pero también, además de incorporar esto, lo primero que hace Wells, y que va a ser muy importante en lo que es la ciencia ficción, es aportar una mirada crítica sobre la sociedad. Él era un escritor politizado, ¿sí? Era un escritor que, si bien planteaba una utopía de lo que hablamos, una utopía sociológica, ¿sí? Planteaba una sociedad también posible, y sus últimos libros lo que querían plantear era un hombre que fuera ciudadano del mundo, borrar las fronteras y encontrar ese hombre, ¿sí? Utópico, que fuera partícipe de todo el mundo. Es recién durante la década del 50 que nos vamos a encontrar por primera vez cuando la ciencia ficción gana el respeto y se planta, ¿sí? como un género respetado por los críticos, gracias a autores como Isaac Asimov o Ray Bradbury. Isaac Asimov no solamente fue el escritor, sino que fue un bioquímico ruso, nacionalizado estadounidense, podemos encontrar hasta un cometa con su nombre. Hizo grandes avances, es muy respetado y es un autor muy prolífero. Se calculan que escribió alrededor de 430 libros. Su saga más conocida es la saga de la Fundación o Trilogía de Trento, y luego hay otra saga también muy conocida que es la saga de los robots, con libros como Yo Robot, que son muy conocidos por la industria norteamericana del cine.
Lo que plantea Isaac Asimov, además, es que él era humanista y racionalista, pero si bien no atacaba las religiones, sí luchaba contra la superstición. Luchaba contra las creencias impuestas por mandatos. Sus libros por eso hablan mucho acerca de lo que es el sentido paternalista, la opresión social, ¿sí? Y sobre todo el pensamiento racional. Hacia el final de su carrera también encontramos libros de divulgación científica, o lo que es historia. Pero fue sobre todo, como dijimos, con Ray Bradbury, que la crítica aceptó la ciencia ficción y lo tomó con un sentido. Ray Bradbury lo que logró fue encontrarle una parte poética, una parte nostálgica, una parte metafórica a la literatura de ciencia ficción. Acá podemos empezar a hablar más que nada de lo que es la utopía y la distopía a partir de estos textos. Como les dijo Claudio, la utopía parte de textos de Tomás Moro, que en 1515 plantea esta posible ciudad llamada Utopía, donde los bienes eran comunitarios. Ustedes ubíquense que estamos hablando de esto en el año 1515, lo que era para esa sociedad, ¿sí? Tan cerrada y tan estructurada, plantear un lugar donde, por ejemplo, las casas eran bienes comunitarios y donde las personas cada un lapso de 2 o 3 años cambiaban de casa, así no le pertenecían a nadie. Vivían de la agricultura, entonces tenían un sector donde estaban las granjas y la misma población tenía que ocuparse de las granjas y también durante un periodo de 6 meses cambiaban de funciones. Volvían a su ciudad a hacer labores y los que estaban haciendo labores iban a las granjas a trabajar. Esta sociedad utópica, este planteo de algo comunitario, de algo donde los bienes no existieran, dio lugar a que hoy por hoy la palabra utopía se use, ¿sí? Vulgarmente, en el uso cotidiano, digamos, como perfección, ¿sí? Como deseo, como posibilidad. Pero también se toma esta palabra utopía dentro de lo que es ciencia ficción para estos textos donde la ciencia y la tecnología ayudan a crear una sociedad deseada por todos. ¿A qué nos referimos con estos deseos? Hablamos de, ¿sí?, deseos supuestos de la sociedad. Nunca nos olvidemos que la literatura es subjetiva, está escrita por un sujeto sobre su pensamiento. Es imposible, sí, que un solo sujeto pueda plantear los deseos de cada uno de nosotros, sino que plantea los deseos que tomamos como más comunes. Por ejemplo, pretendemos que la ciencia cure a todo el mundo, ¿sí?, que haya una vacuna única contra todas las enfermedades, que las máquinas sean totalmente inteligentes, que las máquinas no fallen, que la tecnología evolucione hasta que pueda una máquina en cierta manera cumplir procesos humanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ante toda esta evolución aparecen también los miedos y los temores. Queremos que la ciencia evolucione, tenemos miedo de que puedan hacer con esa ciencia. Queremos una cura para todas las enfermedades, ahora no queremos que una empresa multinacional tenga esa cura y solo puedan tenerla unos pocos. Y ahí empieza todo este maneje, ¿sí?, de deseos y temores que nos llevan a una visión distópica que aparece en la literatura, donde esta misma ciencia y tecnología que nos ayudó, con un mal uso del hombre, nos lleva a una sociedad que representa nuestros temores. Puede ser una sociedad alienada, una sociedad controlada, una sociedad donde el hombre se vuelve un número controlado por una máquina. Caso paradigmático de esta distopía que estamos hablando es el texto Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿sí?, donde la sociedad está totalmente controlada por un gobierno inexistente y dominante, ¿sí?, y donde los libros son quemados, por eso el nombre del libro es el grado Fahrenheit donde se quema el papel, donde los libros son destruidos y donde quienes queman esos libros son los mismos bomberos. Los bomberos son los encargados de encontrar los libros ocultos en la ciudad y quemarlos. Entonces sí que aparece la rebeldía de un grupo que trata de memorizar estos mismos libros para poder
mantenerlos y preservarlos para el bien de la humanidad. En Argentina sí cabe destacar que también tenemos nuestros exponentes, lo más conocido en ciencia ficción, lo que más se ha tomado como emblema en la Argentina es El Eternauta, que es una historieta de Oster y ilustración de Solano López. Sí, es un eterno viajero en el tiempo que busca a sus familias y a sus afectos, y que también en esto que estamos hablando de utopías y distopías, se ha leído muchas veces con connotaciones políticas. Sí, se ha leído como metáfora de procesos, se ha explicado desde varios puntos, como bueno, ha pasado con muchos textos de la literatura argentina. También encontramos textos como La invención de Morel de Adolfo B. Casares, Plan de evasión también del mismo autor, algunos cuentos de Borges que también se han tomado como ciencia ficción. Ya en la década del 70, ¿sí?, nos vamos a encontrar con la última parte evolutiva de lo que es la ciencia ficción, que es el cyberpunk. En los 70 ya lo que se plantean autores como Ballard es que la ciencia ficción no es necesario que esté en el exterior, sino que puede estar en el mismo interior, ¿sí? Ellos dicen ya en ese momento que es tan interesante o que pueden aparecer tantas cosas en una nave espacial como puede aparecer adentro de un ministerio público, ¿sí? El cyberpunk, la preocupación está enfocada principalmente en la hostilidad del mundo. Ya hay una mirada más relativa, más pesimista. Sí, podemos decir que ya es una literatura de género mucho más distópico, es un ambiente futurista muy opresivo que se mezcla mucho con lo que es el policial negro. Ya es una ciencia ficción que toma categorías del policial negro porque sus protagonistas no representan todos valores positivos, sino que muchas veces son hackers, vaqueros informáticos. Y es una literatura que también tiene mucha difusión porque tiene un gran auge en el cine norteamericano. Uno de los exponentes más conocidos es Blade Runner, que está basada en una novela de Philip Dick que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Dijimos que para una futura charla van a ser solamente sobre nombres de libros de Philip Dick, porque tiene para ponerle, son unos nombres muy fuera de lo común. Y comienza así a tocar temas como la cibernética, la ciberrobótica, e incluso aparecen a hablarse de las redes de información, que es lo que hoy por hoy conocemos como Internet, con nombres como la red o como la Matrix. O sea, incluso antes de que se generara, antes de que existiera el Internet, ya se maneja en estos libros. Ya en los 80 hizo, perfila esta nueva tendencia, ¿sí?, con esto del cyberpunk, es el que propone este nombre. Y tenemos también una crítica, más que nada, no a la tecnología de la ciencia como se puede pensar, sino al uso que el hombre hace de ellos. Es el miedo a las supercorporaciones, el miedo a las grandes industrias, el miedo a lo que el poder puede hacer con estas tecnologías y con esta ciencia. Un libro sí que sintetiza muy bien esto, y sin embargo es de muchos años antes de los 70, que es un libro que está muy conocido por los chicos porque lo suelen dar mucho en el secundario, es 1984 de Orwell, de donde salió el famoso Gran Hermano, de todos los programas de televisión mundiales, ¿sí? Es esa sociedad que está gobernada por un gran hermano que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo percibe, que controla, ¿sí? Y una sociedad donde se tratan de abolir las relaciones interpersonales y los sentimientos como mayor manera de control del ser humano. Sobre todo, volvemos a decir, acá lo que tenemos son historias anticipatorias, de nuevo, ¿sí? Con el tema de la internet, textos totalmente distópicos, desconfianza ante estas tecnologías, ante el control, y sobre todo, más que nada, es lo que más hacemos hincapié al leer las historias distópicas. La crítica es al uso que el hombre da de estas tecnologías, lo que el hombre hace con este poder, no la tecnología en sí misma. A modo de conclusión, como les dijo Claudio, acá solamente hicimos un pequeño recorrido, ¿sí?,
para tener una idea de la evolución que el género fue teniendo, ¿sí? De dónde parte de textos totalmente distintos a la ciencia ficción y el recorrido, el camino al que se llega, pero más que nada queremos centrarnos en que son textos que, si bien aparecen utopía y distopía como dos términos contrapuestos, paradójicamente uno encierra la otra, ¿sí? Cuando hablamos de textos distópicos, estamos hablando de textos en los cuales la crítica, la valoración de los afectos, el hecho de querer volver a un pasado y de recuperar esos espacios, lo que está haciendo es tratar de volver a esa sociedad deseable, y siguen siendo textos utópicos. Hasta el libro más negativo, ¿sí?, tiene esa misma contrapartida, que en esa crítica se está buscando otra cosa. Como para redondear, ¿por qué tomamos este género? ¿Por qué es la ciencia ficción el género más apropiado para hablar de la utopía? Porque es un género que parte de la actualidad actual, parte para convertirla en otra cosa, con la ciencia, con la tecnología, y que a través de fórmulas, a través de extraterrestres, a través de viajes interplanetarios, al fin y al cabo de lo que está hablando es de lo que nos pasa a todos los días como sociedad, la relación entre los seres humanos, las relaciones de poder, los miedos que tenemos a esta misma sociedad que estamos todos los días enfrentando. Es paradójico que un texto que trate sobre extraterrestres, sí, en realidad lo que está hablando, si ustedes leen, por ejemplo, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, varios de los cuentos, sí, con relaciones con los extraterrestres, en realidad está hablando de los miedos más comunes del hombre: la muerte, la posesión, las relaciones familiares, la permanencia, el sentido de integración a un lugar. Así que bueno, espero que les haya servido un poco para entender este camino de la literatura y por qué los chicos más que nada eligieron este tema, ¿sí? Para poder expresar lo que ellos quieren como movimiento. Gracias. Muy bien. Bueno, bien lo dijiste. En muchas de las obras que mencionaste existe lo que es la anticipación de la ciencia ficción. Y si ustedes me permiten, me gustaría leer, porque es llamativo y no quiero ser muy exhaustivo, lo voy a hacer lo más corto posible, pero quiero leer algunos de los, digamos, de las tecnologías que se mencionan en obras de ciencia ficción y cómo luego se hicieron realidad. Es impresionante la lista, porque como mencionaba yo hace un ratito, la ciencia ficción también lo que hace es instalar el deseo, aunque no sea explícito, instalar el deseo o instalar el lenguaje o instalar esa forma de ver que luego ¿Sí? Ahora que Claudio dijo lenguaje, por ejemplo, hay palabras, hablábamos ayer, como robótica, que fueron ingresadas a la academia, ¿sí?, al diccionario por Asimov. Hay palabras que hoy por hoy usa la ciencia, que primero se usaron en los libros de ciencia ficción, que hoy por hoy son términos científicos que se siguen utilizando y partieron de la literatura. Correcto, sí, instala el lenguaje, y es increíble que no solo el lenguaje, sino quiero darle algunas cosas llamativas. Por ejemplo, en 1865, como dijo Vale, Verne escribe su cuento de la Tierra a la Luna. 100 años después pisamos la Luna. Misión Apolo 11, algunos dicen que no, pero bueno, creo que hay evidencia de sobra que se pisó la Luna. En 1926 hay una película de cine mudo que se llama Metrópolis, de un alemán llamado Fritz Lang. En esta película se veía un videoteléfono. Bueno, en el año 2000, sin duda antes también ya había tecnología, pero en el año 2000 Skype hizo masivo, el programa Skype a través de internet hizo masivo la utilización de audio y video para comunicarse. En 1931, en la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, se habla de la manipulación genética para adecuar a los seres humanos a una labor especial. Ese cuento particular, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, es uno de los ejemplos más claros de lo que es una distopía. Es un cuento que nació prácticamente junto con el nazismo, o sea, para que vean el caldo de cultivo de esa novela, ¿no? Y esa manipulación genética que nombran en esa novela,
en 1999 se hace realidad con la oveja Dolly, la primera oveja clonada. En 1953, en la novela Fahrenheit 451, aparecen las primeras pantallas planas de alta definición de uso hogareño, la televisión de uso hogareño, de alta definición plana. En 2004, Sharp lanza el primer LCD de 65 pulgadas de alta definición. Es decir, apareció y aparece en una película de Truffaut una pantalla de un tamaño inmenso de una pared y la gente mirando la televisión. Estamos hablando de 1953. En 1955, en una novela de Isaac Asimov, un escritor hiperprolífico del cual soy un seguidor también, en la novela La Última Pregunta menciona a Multivac. Multivac es una especie de base de datos global y a su vez una computadora, ¿no? No sé, es una entidad dual, es una computadora que todo lo sabe, que es de acceso global y a la cual tiene respuestas a todas las preguntas que uno le puede hacer. Bueno, sin ser Multivac, en el año 2001 Wikipedia se establece como una enciclopedia de acceso global que tiene muchas respuestas de diversa calidad a las preguntas que le hagamos. En 1956, acá empezamos con Philip Dick, de Minority Report, introdujo el concepto de autos sin conductor en esta novela. Y también el concepto de Smart Windows, o sea, ventanas en las cuales uno podía interactuar con información en un cristal. Bueno, en el 2011 Google Cars es una realidad, y no solo es una realidad de Google Cars, o sea, autos sin conductor, sino que hay estados como el estado de California que ya lo aceptan y aprueban el uso de estos tipos de autos, de medios de locomoción sin conductor. Tienen una cantidad de kilómetros sin accidentes y eso lo hacen más seguros que un conductor humano. Y la empresa, hablando ya de las ventanas inteligentes o las ventanas con acceso a información, la empresa Corning está desarrollando cristales con los cuales uno puede interactuar y puede exhibir información de manera tal que ustedes el día de mañana, a la mañana, mientras se lavan la cara en el espejo del botiquín, van a poder ver las noticias y el estado del tiempo. Bueno, es un ejemplo. Bueno, voy a saltar un poquito y voy a ir a mi preferencia personal. En 1968, la serie Star Trek introduce el concepto de comunicador personal. El comunicador personal era los que conozcan Star Trek. Si alguien conoce Star Trek acá sabrá por qué tengo puesta esta remera. Si no, les digo, esta remera es de la serie. El comunicador personal con el cual el capitán Kirk hablaba con Spock y sus otros tripulantes era un dispositivo que le permitía comunicarse al instante con cualquier lugar, inclusive con la nave, y tenía la característica que tenía una tapita. Bueno, en 1991 aparecen los teléfonos celulares, y entre ellos el famoso, gente de mi edad por ahí lo ha visto, el famoso teléfono Motorola StarTAC, fue justamente un homenaje de Motorola hacia la serie Star Trek, sacando el primer celular con tapita. Es decir, la realidad está copiando la ficción, como se suele decir. Bueno, el viaje interplanetario de la Guerra de los Mundos de Wells fue presentado en 1950 y en 1971 tuvimos el primer dispositivo del ser humano en el suelo de Marte, ¿no? Así que también se hizo realidad. Bueno, saltando un poquito más, en 1987 en la serie también Star Trek, la nueva generación, Geordi LaForge utilizaba uno de los personajes, un visor que le permitía ver otras longitudes de onda, no solamente la luz visible. Bueno, desde el 2005 existen los anteojos de realidad aumentada, que no sé si conocen lo que es, son anteojos que nos permiten ver no solamente la luz visible, sino también información del lugar donde estamos, ¿no? En este momento, a través de acceso a internet. Y bueno, ni hablar de las tablets que tenemos hoy en día, que ya también fueron presentadas por esta serie en el año 87. Bueno, en el año 2010 Apple lanza comercialmente el iPad como una tablet que ya existía previamente, pero bueno, vamos a decir que comercialmente y masivamente se conoció ahí. Es decir, acá vemos un montón de ejemplos en una recorrida súper rápida que hago de cómo la ciencia ficción está en cierta manera marcando el rumbo de la tecnología y, como dijo Ale recién, instalando lenguaje. Ahora bien, estas profecías cumplidas también para mí hay una deuda en todo esto, que es con lo que quiero cerrar un poco la charla, y quiero dejar una pregunta para ustedes, para que se la hagan. Yo voy a dar mi respuesta.
Y la deuda que yo considero es la siguiente, es decir, si bien la ciencia ficción nos ha cumplido, la ciencia nos ha cumplido un montón de la anticipación de la ciencia ficción, de la tecnología, presentar la ciencia ficción. Sin embargo, esas utopías que mencionaba Alejandra no se han hecho realidad. Es decir, es extraño que si bien se han presentado sociedades mucho más justas que esta, por ejemplo en Star Trek, es una sociedad sin dinero, una sociedad donde el hombre trabaja en lo que le gusta y por placer, una sociedad en donde el hombre lo único que busca es su propia superación y no el trabajo esclavo por el trabajo en sí. Eso no se hizo realidad, y todo lo contrario, llamativamente se está haciendo realidad lo inverso. Estamos nosotros en este momento viviendo una sociedad mucho más parecida a las distopías de Fahrenheit 451. Si bien no nos queman libros, estamos estupidizados delante de la televisión, hay desigualdad, existe el hambre cuando no debería existir por la abundancia de recursos que hay. Es decir, es extraño que si bien la ciencia ficción ha tironeado el desarrollo tecnológico, es lamentable que no se haya seguido el desarrollo social hacia estos sistemas sociopolíticos como los planteados en las utopías. Incluso en la utopía de Tomás Moro, estamos hablando de hace más de 500 años, estamos encontrando sociedades mucho más evolucionadas que la nuestra. Bueno, la pregunta es, ¿por qué creen que es esto? Es decir, ¿qué es lo que pasa que hace que no podamos salir de este sistema y estemos cayendo en una distopía, ¿no? Social? Es mi apreciación, y se las comparto para que las charlemos cuando quieran, en este momento o en las reuniones que hacemos en el movimiento, que es el propio sistema, a través de sus instituciones, el que evita justamente evolucionar, porque cualquier evolución de este sistema lo que va a hacer es que las propias instituciones tengan firmada su condena de muerte. Estamos hablando como instituciones, la institución política, la institución religiosa, la institución de los medios de información que desinforman, que manipulan la opinión pública. Es decir, esas estructuras, esas instituciones están tan enraizadas en la sociedad que es por eso que lamentablemente estas utopías que nos marcan el norte, que nos marcan el camino, no se hacen realidad. Bueno, para cerrar, es nuestro deseo que nos metamos en este juego de la imaginación que nos invita a la ciencia ficción, porque cuanto más personas piensen y entiendan dónde estamos parados en tiempo y espacio, dónde podríamos estar parados y los medios que tenemos como para movernos hacia otro lugar, más posible será que sea posible el cambio. Nosotros no nos alcanza el tiempo, pero nosotros desde el movimiento tenemos nuestra utopía que se llama el Proyecto Tierra, que es el modelo económico basado en los recursos, un modelo económico basado no en el dinero ni en el trabajo esclavo, no en el consumo y descarte cíclicos, sino en el acceso a los bienes, más que la propiedad privada de los bienes. Y los invito a que nos escuchen en nuestra próxima charla que vamos a dar el 7 de diciembre, después si quieren les damos los datos, en la librería Polo Norte, sobre este sistema en particular. Pero bueno, para finalizar, quiero cerrar con una frase de Fernando Birri, que hizo famosa Eduardo Galeano en el libro Las palabras andantes. Y dice así: la utopía está en el horizonte. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. Pregunto, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, justamente para caminar. Así que bueno, muchas gracias por estar acá y les agradezco y les invitamos a que nos sigan en nuestro camino hacia el horizonte utópico.